buenas tardes a todos los alumnos y las alumnas. En esta oportunidad vamos a trabajar con la unidad temática número 3. Esta unidad se refiere al tema de los impedimentos matrimoniales y a las nulidades matrimoniales. Vamos a empezar con el tema de los impedimentos. ¿Qué son los impedimentos matrimoniales? Son aquellas situaciones o obstáculos que impiden la celebración de un matrimonio válido. Y hay una clasificación. Hay varias clasificaciones en relación a los impedimentos matrimoniales, pero la más importante es la de impedimentos impedientes y dirimentes. El artículo 403 del Código Civil, el Código Civil y Comercial, cita en forma taxativa los impedimentos dirimentes para contraer matrimonio. Y los impedimentos impedientes en realidad solamente traen sanciones de tipo administrativa, pero nunca la nulidad del matrimonio. Entonces, esta clasificación, el criterio para clasificar los impedimentos indirimentes e impedientes es la sanción que trae aparejada. En el caso de los impedimentos dirimentes, la sanción es la acción. Las personas que están legitimadas podrían pedir la nulidad de ese matrimonio. En cambio, en el caso de los impedimentos impedientes, solamente se resuelve con sanciones administrativas. En nuestro derecho positivo ha quedado solamente el certificado prenupcial como impedimento impediente. Estos certificados que están regulados en unas leyes de 1936, 1966, cuando primero se les exigía solamente a los varones un examen médico y el consiguiente certificado médico para contraer matrimonio, y la imposibilidad de contraer matrimonio a aquellas personas que estuvieran padeciendo algunas enfermedades venéreas en la época de contagio. Esta obligación después se extendió hacia las mujeres y en el Código Civil derogado estaba contemplado el certificado prenupcial entre las diligencias previas, cosa que ahora no ocurre. Entonces, como impedimentos impedientes solamente ha quedado el certificado prenupcial. Los impedimentos dirimentes están contemplados en el artículo 403 y esto es el parentesco en la línea recta en todos los grados, el parentesco en la línea colateral solamente hasta el segundo grado, hermanos y medio hermanos, el parentesco en la línea recta, el parentesco por afinidad en la línea recta en todos los grados, el matrimonio anterior mientras subsista. Es imposible contraer un nuevo matrimonio si no se disolvió el matrimonio anterior. La disolución del matrimonio puede ser por la muerte real o presunta o por el divorcio. También lo que en la doctrina se denomina el crimen, cuando una persona no puede contraer, es un impedimento y no puede contraer matrimonio, aquel que ha sido condenado como autor o cómplice o instigador de un homicidio doloso contra uno de los cónyuges. También es un impedimento dirimente no tener la edad de 18 años o la falta de salud mental en forma transitoria o permanente, esta falta de salud mental que impida tener el suficiente discernimiento para comprender la importancia de la celebración del acto jurídico matrimonial. Ahora, otra clasificación es, en relación a los impedimentos, es que hay impedimentos que se pueden dispensar y hay otros que no se pueden dispensar. Entonces, impedimentos dispensables e impedimentos que no pueden dispensarse. En el 403 tenemos dos impedimentos que pueden dispensarse, que es el de falta de edad nupcial, o sea, no tener los 18 años, o el de falta de salud mental. Esto es en forma transitoria o permanente. Vamos a ver en relación a la falta de edad nupcial. La ley contempla el supuesto de que la persona que quiera contraer matrimonio tenga menos de 16 años o tenga más de 16 años. El otro supuesto contemplado en la norma también es que la persona
menor de edad quiera contraer matrimonio con su tutor o los descendientes del tutor. En este caso también se requiere la dispensa judicial. ¿Cuándo habrá dispensa judicial y cuándo será suficiente con la autorización de los representantes legales? Si la persona tiene menos de 16 años, es necesario que la dispensa sea judicial. En este caso, el juez va a escuchar a los contrayentes, a la persona que quiere contraer matrimonio, a los representantes legales, en su caso. Pero si la persona tiene más de 16 años, puede contraer matrimonio con la autorización de sus representantes legales. Pero si estos no pueden o no quieren otorgar esa autorización, entonces será necesario también la dispensa judicial. Y en aquellos casos de que la persona, en aquellos casos en que la persona quiera contraer matrimonio con el tutor o la tutora o sus descendientes, en este caso, además de la dispensa judicial, se requiere tener las cuentas de las tutelas, de la administración de la tutela aprobada, o sea, otro requisito más. El otro impedimento dispensable es falta del inciso G del 403, que es la falta de salud mental, ya sea en forma transitoria o en forma permanente. Aquí también el juez debe intervenir y debe escuchar a la persona que quiere celebrar el matrimonio, también a sus apoyos o curadores en el caso de que apoyos o representantes en el caso de que existan, y necesariamente va a requerir un dictamen de un equipo interdisciplinario para saber si la persona que quiere contraer matrimonio puede comprender la importancia de la celebración de este acto jurídico y tiene aptitud para la vida en relación, la vida matrimonial. Acá tenemos que tener en cuenta que puede llegar a ocurrir que la persona tenga una restricción de su capacidad y que en la sentencia expresamente se haya establecido que no puede contraer matrimonio. Esto no significa que no pueda pedir la dispensa. Igual el juez puede analizar la situación y otorgar o no, según el resultado de su evaluación, si puede o no contraer matrimonio. Pero si también hay una restricción de la capacidad y la sentencia guarda silencio en relación a este tema, el juez también podrá otorgar la dispensa judicial. Entonces, en relación a los impedimentos matrimoniales, tenemos que tener presente cuál es el concepto, cómo operan, cuáles son dispensables y cuáles no pueden dispensarse. Y en el caso de los impedimentos dirimentes e impedientes, cuáles son las consecuencias que traen aparejada la celebración del matrimonio con estos impedimentos. Bueno, vamos a continuar con el tema del consentimiento matrimonial. Tenemos que preguntarnos qué es el consentimiento matrimonial, ante quién debe formulárselo y quién es. El código establece que el consentimiento matrimonial es un requisito esencial para la existencia del matrimonio. No hay matrimonio si no hay consentimiento matrimonial. Este requisito debe ser formulado, el consentimiento debe ser expresado en forma conjunta por ambos contrayentes y en forma personal ante la autoridad competente, salvo los casos del matrimonio a distancia. ¿Y quién es la autoridad competente? ¿Ante quién se debe formular el consentimiento con esta característica en forma personal y conjunta? Tenemos que tener presente que cuando dos personas van a contraer matrimonio, tienen que dirigirse al registro de estado civil y capacidad de las personas más cercana al domicilio de cualquiera de los dos, y es allí donde se van a iniciar los trámites y se va a celebrar el matrimonio, y el oficial público de ese registro civil será la autoridad competente. También tenemos que tener presente que en la celebración extraordinaria, en el caso de, el código llama en artículo de muertes, cuando uno de los contrayentes, de los futuros contrayentes, está enfermo,
En este caso, por razones de urgencia, si no se encuentra el oficial público del registro del estado civil y capacidad de las personas, puede formularse ese consentimiento ante un juez, una jueza o un funcionario judicial. ¿Qué pasa si el consentimiento ha sido sujeto a modalidades? Si al momento de prestar el consentimiento se ha manifestado, se ha expresado alguna modalidad como un plazo, una condición o un cargo. El código establece que esto se tiene por no, la expresión, la manifestación de una modalidad se tiene por no manifestada, por no expresada y de ninguna manera afecta la validez del acto. También el código contempla la situación que puede llegar a darse, que es que la autoridad no sea competente o por razones territoriales o porque no está ocupando el cargo en forma legítima o todavía no ha sido nombrado. En este caso, tampoco se afecta, el código establece que si se cumplen dos requisitos, que es por lo menos uno de los contrayentes sea de buena fe y este funcionario ejercía sus funciones en forma pública, esto no puede afectar a la existencia del matrimonio. El consentimiento matrimonial también puede estar afectado por los vicios del consentimiento, el error, el dolo o la violencia. Para conceptualizar y los requisitos del error y el dolo y la violencia tenemos que remitirnos a los artículos 265, a 272 o 273, donde allí en relación a los actos jurídicos en general, el legislador ha regulado estas figuras. En relación al consentimiento matrimonial, entonces pueden afectarlos ya sea el error, el dolo o la violencia. Y el error acerca de la persona del contrayente, o sea, en relación a la identidad, pero también en relación a las cualidades personales del otro contrayente, siempre y cuando el que lo alegue y lo pruebe pueda probar justamente que de haber conocido la verdadera situación y si hubiese podido apreciar, evaluar o merituar razonablemente la situación, no hubiera prestado el consentimiento, en este caso, bueno, va a prosperar, puede llegar a prosperar el pedido de nulidad. El legislador también pone determinadas pautas que debe cumplir el juez para evaluar esta situación, que es que debe evaluar la esencialidad del error teniendo en cuenta las circunstancias personales y particulares de quien alega el error acerca de las cualidades personales. Bueno, ahora vamos a continuar con el otro tema, que es las nulidades matrimoniales. Bueno, vamos a continuar con el tema del módulo 3, teoría de la especialidad de las nulidades matrimoniales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la teoría de la especialidad de las nulidades matrimoniales? Vamos a partir de la base de la pregunta de si el acto jurídico, el matrimonio como acto jurídico, es un típico acto jurídico familiar, pero básicamente es un acto jurídico, a este acto jurídico le podemos aplicar las reglas generales establecidas en el código acerca de la ineficacia de los actos jurídicos, la nulidad absoluta, la nulidad relativa, la nulidad total, la nulidad parcial. Todas estas reglas podemos aplicarlas en el caso del acto jurídico matrimonio. Esta es la pregunta. Esto es lo que ha discutido hace años, se viene discutiendo,
en la doctrina, y de allí es donde surge la teoría de la especialidad, y vamos a ver que este régimen, vamos a ver que este régimen parte de la base de, si nosotros tenemos el artículo 715 en acciones de estado de familia, tenemos a partir del capítulo 6 de el título 1 del libro segundo de Relaciones de Familia, el título 6 que se refiere a nulidad del matrimonio, con estas pautas vamos a ver que en realidad constituye un régimen especial que se resuelven dentro del sistema del derecho matrimonial. ¿Por qué? Si nosotros tomamos lo que dice el artículo 715, que establece que la sentencia de nulidad, para que un matrimonio sea nulo, se requiere una sentencia que lo anule, pero esa sentencia en un proceso iniciado por parte legitimada. Si nosotros confrontamos este artículo con, por ejemplo, el artículo 387 del Código Civil, que se refiere a la nulidad absoluta de los actos jurídicos, vamos a ver que en esta norma, en el artículo 387, dice que la nulidad absoluta puede ser decretada de oficio por el juez. También puede ser pedida por cualquier interesado, salvo en el caso de los que tengan que alegar su propia torpeza cuando pretenda aprovecharse de esta situación. Pero la norma del artículo 715, en cambio, nos dice que necesitamos una sentencia en un proceso iniciado por parte legitimada. Entonces, ahí ya vemos una gran diferencia, porque en este caso el 715 no admite que de oficio se pueda decretar la nulidad del matrimonio, porque me está diciendo claramente que necesito iniciar un proceso por parte legitimada. Tampoco cualquier interesado, como dice el 387, puede plantear la nulidad, porque el artículo 715 me está diciendo de las partes legitimadas, quienes están legitimados para ejercer la acción. Entonces, vamos a ver que tampoco podría decretarse una nulidad total o parcial, podría decretarse una nulidad parcial, por ejemplo, del matrimonio. Entonces vemos que cuando nosotros leemos el artículo 715, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, y bueno, ¿y quiénes son los legitimados? ¿Y por qué causas voy a pedir? ¿Qué causa, qué hechos, qué impedimentos me permiten iniciar la acción de nulidad? Cuando vimos la parte de impedimentos, vimos que los impedimentos son dirimentes e impedientes, y que los impedimentos dirimentes, la sanción es la sanción de nulidad. Entre estos impedimentos dirimentes que están en el artículo 403, hay algunos supuestos que son supuestos de nulidad absoluta, y hay otros que son supuestos de nulidad relativa. El artículo 424 nos dice cuáles son esos supuestos, y dice que el inciso A, el B, el C, el D y el E son supuestos de nulidad absoluta. ¿Y a qué se refieren estos incisos? Se refiere al parentesco, los tres, el A, el B, el C, se refiere al parentesco, el D se refiere al matrimonio anterior mientras subsista, y el C al supuesto de crimen, o es cuando una persona que es condenada por el homicidio doloso de uno de los cónyuges. En estos casos, son impedimentos dirimentes que traen aparejada la acción de nulidad y la nulidad absoluta. ¿Y quiénes están legitimados? El mismo artículo, el 424, me dice quiénes están legitimados. Y dice que cualquiera de los cónyuges.
cualquiera de los cónyuges. Además, aquellas personas que podrían, y además quienes habrían podido oponerse a la celebración del matrimonio. Estos son los que están legitimados, no otros. Entonces, cuando el 715 me dice en un proceso iniciado por parte legitimada, en este caso, en el caso de la nulidad absoluta, el código me resuelve quiénes son los que están legitimados para pedir este tipo de nulidad. Entonces no puedo aplicar el artículo 387 que me dice cualquier interesado puede pedir la nulidad, ni tampoco la puede pedir el juez de oficio. Y además, en el 424 dice los cónyuges y no hace ninguna distinción, ninguna diferencia acerca de si, bueno, y el cónyuge, y uno de los cónyuges podría saber que tenía que estaba afectado por el impedimento de ligamen, que tenía un matrimonio anterior, que no se había disuelto y que por lo tanto no podía contraer un nuevo matrimonio. No obstante eso, la norma, el artículo 424, lo legitima igual para pedir la nulidad de su matrimonio que se celebró con el impedimento dirimente de ligamen. Ahí también vemos una gran diferencia con el régimen de la ineficacia de los actos jurídicos, en este caso la nulidad de los actos jurídicos en general. También el Código Civil, en el artículo 425, nos dice cuáles son los supuestos de nulidad relativa. Entonces tenemos, por un lado, los supuestos de nulidad absoluta, quiénes están legitimados, y ahora vamos a ver cuáles son los casos que traen aparejados los impedimentos y también en el caso de los vicios del consentimiento, que traen aparejado la acción de la nulidad relativa. Además, el 425, nosotros tenemos que ver cuáles son los supuestos, quiénes están legitimados, y además tenemos que ver las situaciones, circunstancias o hechos que pueden extinguir la acción, que haría que la acción caduque, por lo tanto no podría plantearse la acción. En el primer caso, el inciso A del artículo 425, se refiere al inciso F del artículo 403, que señala los impedimentos dirimentes. El artículo 403, el inciso F, se refiere a la falta de edad nupcial. Una persona no tenía los 18 años, por lo tanto, para un matrimonio válido tendría que pedir la dispensa o la autorización según si tuviera o no 16 o más, menos o más de 16 años. O el caso del el matrimonio del tutor y sus descendientes con la persona bajo tutela. En este caso, ¿quiénes están legitimados para pedir la nulidad? Está legitimado el cónyuge que padece el impedimento y quienes en su representación podrían haberse opuesto a la celebración del acto. Y en cuanto a la legitimación, nosotros tenemos por un lado el supuesto, el hecho, el impedimento que trae aparejado la nulidad, tenemos contemplado quiénes son los legitimados y también el hecho que extingue la acción. Dice que si uno o ambos cónyuges llegan a la edad legal, ya no puede plantearse la acción, se extingue la acción. El segundo supuesto de nulidad relativa es el de la falta de salud mental. Nos remite al artículo 403, el inciso G, falta de salud mental. ¿Quiénes son los legitimados? Los legitimados son los cónyuges, si no sabían de la existencia del impedimento, y los parientes del cónyuge que padece el impedimento y que podrían haberse opuesto a la celebración del matrimonio. O sea, no cualquier pariente, sino aquellos parientes del cónyuge que padece el impedimento, pero aquellos que podrían haberse opuesto a la celebración del matrimonio. O sea que ahí tenemos que volver siempre al artículo 411 para ver quiénes podían oponerse a la celebración del matrimonio.
Pero en este caso, en este supuesto, tenemos que tener en cuenta algunas circunstancias muy particulares, que son que el cónyuge, los dos están legitimados para iniciar la acción, pero tienen que cesar en la cohabitación en el caso del cónyuge que padece el impedimento cuando recupera la salud y el otro cuando toma conocimiento de la situación. Tienen que cesar y el plazo que tienen para iniciar la acción es de 1 año desde que, en el caso del cónyuge que padece el impedimento, desde que recuperó la salud, y del otro cónyuge, desde que se enteró o tomó conocimiento de la existencia del impedimento. Y para los otros legitimados, en este caso, que son los parientes del cónyuge que padece el impedimento y parientes que podrían haberse opuesto a la celebración del matrimonio, en este caso el plazo es de 3 meses desde la celebración del matrimonio, que tienen plazos diferentes. Para los cónyuges, 1 año desde que recuperó la salud, 1 año desde que tomó conocimiento del impedimento para el cónyuge sano, y para los parientes del cónyuge que padece el impedimento, 3 meses desde la celebración del matrimonio. El otro supuesto de nulidad relativa es el de los vicios del consentimiento. Si acá no estamos, ya salimos de los impedimentos del 403, los impedimentos dirimentes regulados en el artículo 403, y estamos ante el artículo, la regulación que tienen en el artículo 409, los vicios del consentimiento. En este caso, el único legitimado para iniciar la acción, y es un supuesto de nulidad relativa, es el cónyuge que padece el error, el dolo o la violencia, pero tiene que cesar en la cohabitación cuando advierte que el error, cuando cesa, cuando toma conocimiento del error, del dolo, o cuando cesa la violencia, porque si continúa la cohabitación 30 días más, se extingue la acción. Y tiene el plazo de 1 año para iniciar la acción desde el cese de la cohabitación. Tiene 1 año desde el cese de la cohabitación. En principio, estos artículos y otros que vamos a ver ahora en cuanto a las consecuencias de cuáles son los efectos que produce la nulidad del matrimonio, pero básicamente vemos que de lo que dice el artículo 715 y de qué forma el código nos va marcando cuáles, en forma taxativa, nos dice cuáles son los impedimentos que traen aparejada la nulidad absoluta, cuáles son los casos que traen aparejada la nulidad relativa, y en cada caso nos dicen quiénes están legitimados. Entonces podemos decir que en realidad hay un régimen de especialidad y que no podríamos plantear las normas, como por ejemplo el artículo 387 o 388, sobre nulidad absoluta o relativa de los actos jurídicos en general. A esto se refiere la teoría de la especialidad, que sin que exista en el código una norma específica que me diga que puedo o no se puede aplicar las reglas de los actos jurídicos en general, lo cierto es que el sistema permite advertir que hay un régimen de especialidad. Bueno, vamos a continuar con el punto extinción de la acción de nulidad. Cuando uno de los contrayentes fallece, se extingue la acción de nulidad, dice el artículo 714 del Código Civil. Esa es la regla, pero esta regla tiene excepciones. La primera excepción está dada porque el cónyuge de quien ha celebrado un segundo matrimonio con el impedimento del ligamen, podría pedir la nulidad de ese segundo matrimonio. Pero el Código prevé una situación, que es que el cónyuge subpartite del segundo matrimonio
podría plantear la nulidad del primer matrimonio. Si esto ocurre, si se plantea la nulidad, si se opone la nulidad del primer matrimonio, el juez o jueza que vaya a intervenir tendrá que resolver primero la nulidad del primer matrimonio, porque si desaparece la nulidad, si desaparece el impedimento del ligamen, si prospera la nulidad, va a desaparecer el impedimento del ligamen y por lo tanto el segundo matrimonio no va a haber nada, no va a haber un impedimento por el que se pueda pedir la nulidad. La otra excepción está dada porque el cónyuge subparte de quien contrajo matrimonio con el impedimento podría pedir también la nulidad de ese matrimonio si no sabía la existencia del impedimento. O sea que esa es otra excepción. La tercera excepción está dada por cuando los ascendientes o descendientes para delimitar sus derechos necesitan resolver la cuestión de la nulidad matrimonial y se trata de supuesto de nulidad absoluta. Esa es otra excepción. También el artículo dice que el Ministerio Público solamente puede pedir la nulidad del matrimonio en vida de ambos contrayentes, ya no cuando uno ha fallecido. Entonces tenemos la regla de la extinción de la acción de nulidad cuando fallece uno de los contrayentes, pero uno de los cónyuges, pero esa regla tiene 3 excepciones que hay que analizar. Vamos a ver ahora cuáles son los efectos de la nulidad del matrimonio. Se ha iniciado una acción de nulidad y prospera esa nulidad. ¿Qué efectos produce esa sentencia? Y allí tenemos cuestiones como, por ejemplo, preguntarnos, ¿y esta nulidad podría afectar los derechos de terceros de buena fe que han contratado con los cónyuges? ¿En qué consiste la buena fe? Porque vamos a ver que se dan 3 situaciones. Una, que ambos cónyuges sean de buena fe. Otra situación, que uno solo de ellos sea de buena fe. Y la tercera situación, que ambos sean de mala fe. Entonces las situaciones son ambos de buena fe, uno de buena fe y el otro de mala fe, o ambos de mala fe. Entonces tenemos que saber en qué consiste la buena fe. El Código Civil y Comercial conceptualiza acerca de que la buena fe del cónyuge es la ignorancia o el error de hecho excusable al momento de la celebración, o sea, contemporánea con la celebración del matrimonio, acerca de la existencia de un impedimento o de circunstancias que podían afectar la validez del matrimonio, o la existencia de una situación de violencia, tanto del cónyuge como de terceros. Y el primer supuesto, cuando nosotros planteamos el supuesto de nulidad, ¿qué efecto produce la sentencia de nulidad sobre ese matrimonio? Si ambos son de buena fe, esa sentencia va a significar que teníamos un matrimonio válido hasta el día en que sale la sentencia. Ese matrimonio es válido hasta el día que sale la sentencia. Hasta el día del dictado de la sentencia, y cuando la sentencia quede firme se va a disolver el régimen matrimonial, ya sea convencional o de comunidad, el régimen supletorio, ya que así lo establece el Código Civil y Comercial en el artículo 475, y esto se va a producir desde la notificación, se va a retrotraer a la época de la notificación de la demanda. O sea, se disuelve el régimen matrimonial, ya sea convencional o el legal supletorio. Y cualquiera de los cónyuges que
si ha sufrido un desequilibrio económico, podrá pedir la compensación económica. Y tenemos que ver qué efectos produce esta nulidad en relación a los hijos, en relación al régimen, a la responsabilidad parental, en relación al uso del apellido. A lo mejor uno de los cónyuges usaba el apellido del otro. ¿Qué pasa con la emancipación? Porque con el matrimonio las personas menores de edad se emancipan, dice el artículo 27, ¿y qué pasa con esa emancipación? ¿Continúa o queda sin efecto? El código dice que en relación al cónyuge de buena fe no afecta, continúa o subsiste la emancipación, pero no así queda sin efecto la emancipación del cónyuge de mala fe. En relación al apellido, cesa el derecho de usar el apellido del otro, pero si hay razones importantes que pueden plantearse el juez podría autorizar continuar con el uso del apellido. Después cesa la obligación alimentaria, cesa la vocación sucesoria. Y el otro supuesto es que uno solo de los cónyuges sea de buena fe y el otro sea de mala fe. En este caso, el cónyuge de buena fe, esta sentencia va a producir el siguiente efecto. En relación al cónyuge de buena fe, tenemos un matrimonio válido hasta el dictado de la sentencia. En cambio, en relación al otro cónyuge, se retrotrae a la situación del momento de la celebración del matrimonio. Y el cónyuge de buena fe podrá pedir compensación económica en su caso, podrá reclamar daños y perjuicios, podrá revocar las donaciones que le haya hecho al cónyuge de mala fe. También tiene la opción de, en relación a los bienes, dividir los bienes en base a considerar que se trataba de una separación de bienes o se trataba de una comunidad de bienes, o acreditando los aportes y como si se tratara de una sociedad irregular. Estas opciones en realidad están en cabeza del cónyuge de buena fe, es el que puede optar, elegir, evaluar la situación y ver qué es lo que más le conviene. El otro supuesto es que ambos sean de mala fe. Si ambos son de mala fe, este matrimonio no produce ningún efecto. Este matrimonio no produce ningún efecto y se quedan sin efecto las convenciones matrimoniales y los bienes se van a resolver como si se tratara de acreditando los aportes de cada uno, como si se tratara de una sociedad no constituida en forma legal, o sea, en forma regular. Se tendrá que acreditar los aportes que tiene y en base a eso ver cómo se van a dividir los bienes.